Este video llega gracias al auspicio de La consolidación del Estado ecuatoriano tuvo un proceso histórico bastante largo y conflictivo. La ciudad de Quito fue el escenario de algunos de estos acontecimientos. Precisamente en esta ciudad existe un museo que nos cuenta de manera específica cómo fue que se conformó el Estado ecuatoriano con algunos de sus procesos históricos más trascendentales. Además, este museo es uno de los más preferidos por los visitantes. Ya van a ver por qué. En este video te invito a conocer este importante lugar. ¡Vamos allá! ¿Vamos a dónde? ¿Y este grandote? ¿Patitas para qué se hicieron? Historia. Museos. Cultura. Patrimonio. Bienvenidos a Estudio Ecuador. Mientras me escabullo del capitán Manuel Arredondo, aprovecho para comentarles que el acceso de este museo se encuentra en la calle Espejo, entre las intersecciones Benalcázar y García Moreno, junto al Palacio Presidencial. Este lugar forma parte de todo un conjunto arquitectónico conocido actualmente como el Centro Cultural Metropolitano, cuyas instalaciones cuenta con importantes espacios divididos en tres zonas, una para biblioteca y otra para centro administrativo y servicios, además una que conforma el centro de arte. Antiguamente estos predios pertenecieron a la Orden de los Jesuitas y funcionó además una importante universidad. El museo lleva el nombre de su principal promotor, Alberto Mena Caamaño, un quiteño intelectual que donó su colección de obras de arte para la formación de un museo. Lo hizo en el año de 1956. Sin embargo, al museo se lo conoce popularmente como Museo de Cera, ya que su exhibición está compuesto por muñecos de este material. El contenido del museo tiene que ver con la historia de los principales acontecimientos suscitados en Quito, antes de la creación del Estado ecuatoriano. La información que aquí se desarrolla tiene su inicio en el siglo XVIII, en el llamado Siglo de las Luces, donde nuestro actual territorio era parte de la Real Audiencia de Quito, un territorio que pertenecía a España. Es decir, que para entonces, el Ecuador, como lo conocemos actualmente, aún no existía. En este siglo XVIII se dieron algunos sucesos de suma importancia que cambiaron los destinos ideológicos de quienes habitaban estos territorios. Uno de esos primeros hechos fue de carácter científico: la visita a la Real Audiencia de la Misión Geodésica Francesa para el cálculo en la medición del grado de latitud de la línea equinoccial. En esta representación se destacan los personajes de Charles Marie de la Condamine, quien lideró la misión; Antonio de Ulloa, un encargado del Reino de España; el riobambeño Pedro Vicente Maldonado, un científico local que aportó grandemente a la misión; y el jesuita Juan Magnin, que aportó con sus mapas al proyecto científico.
El aporte histórico de esta visita, aparte de sus logros científicos, fue el haber ayudado con el fortalecimiento de la Ilustración en toda la región, hecho de suma importancia por los acontecimientos que sucedieron más adelante. Otro de los hechos fundamentales que permitió el desarrollo del pensamiento de la Ilustración en este siglo fue la introducción de la primera imprenta, importante invento que ayudó a difundir las ideas y pensamientos a través de las publicaciones. Nuestro amigo Daniel, mediador del museo, nos cuenta sobre su funcionalidad e importancia. Es una imprenta, ¿sí? Es una representación de la imprenta del siglo XVIII. Como lo vemos hecha en madera y cómo funciona. Aquí, moviendo esta palanca, se abre la prensa, sacamos el bastidor y acá abajo encontramos que se puede colocar tipos. ¿Qué son los tipos? Esto que está acá, números, letras, símbolos, hechos de madera o metal a veces, que se colocaban aquí abajo, ¿no? Se colocaba espejados así para que puedan imprimir. Se le pintaba con tintas vegetales con unas bolsitas que se aplastaba así. Después de pintado eso se colocaba una hoja de papel, se cerraba el bastidor, se colocaba debajo de la prensa y con esto se aplastaba la prensa. Listo. Y quedaba impresa una página. Un poquito lento para ahora, pero para aquel entonces era rapidísimo. Imagínense, la otra opción era escribirlo a mano, ¿sí? ¿Para qué ayudó la imprenta aquí? Pues para que esos conocimientos de la Ilustración queden impresos en libros 1 y comiencen a difundirse mucho más rápidamente, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la imprenta. Ojo, la imprenta fue traída por los sacerdotes jesuitas, que eran los dueños de este edificio, ¿sí? Uno de los hechos que marcó el siglo XVIII fue la expulsión de la orden religiosa de los jesuitas de todos los territorios que pertenecían a España. Esta expulsión se dio en 1767, promulgada por el rey Carlos III, y la Real Audiencia de Quito no fue la excepción. La expulsión se dio por acusar a los jesuitas como parte de una instigación en algunos amotinamientos de la gente en contra de algunas políticas de la monarquía española. De todos los jesuitas expulsados de la Real Audiencia de Quito, el padre riobambeño Juan de Velasco es el que más se destaca. Es considerado el primer historiador de lo que es el actual Ecuador, por su obra Historia del Reino de Quito, que fue escrita en Faenza, Italia, desde su exilio. Luego de la expulsión de los jesuitas, en este lugar se estableció una universidad pública, la misma que fue el centro de reunión para los intelectuales y futuros revolucionarios quiteños. En sus aulas se dieron a conocer los principios de igualdad y libertad, proclamados en la independencia de los Estados Unidos, y la Revolución Francesa. Se empezó a pensar en la igualdad de americanos y europeos, y en la necesidad de buscar soluciones a la crisis económica, con propuestas autonomistas. En esta etapa de la Ilustración, en el siglo XVIII, el apogeo de las ciencias se desarrolla de manera vertiginosa. Es aquí donde el papel de la educación y la formación universitaria cumple un rol preponderante. En este edificio funcionó la primera universidad pública de la Real Audiencia, la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en donde únicamente podían ser admitidos estudiantes que sean ejemplarmente católicos, que sean hombres, que sean blancos, no indígenas, y que tengan un estatus económico importante. Es decir, que muchos de nosotros, si viviéramos en aquella época, no pudiéramos ni siquiera pensar en ingresar a esta universidad. Ese era el concepto de lo público en aquellas épocas. Uno de los alumnos más destacados con fama histórica que salió de esta universidad fue el reconocido Eugenio de Santa Cruz y Espejo Apéstegui y Perrochena.
quien para poder estudiar en la academia tuvo que cambiar su nombre y apellido. Espejo fue un hombre intelectual, formidable pensador, médico, científico, periodista, abogado y bibliotecario. ¡Wow! Escribió algunas obras por las que difundió su pensamiento en contra del sistema imperante. También lo hizo a través de su periódico Primicias de la Cultura de Quito. Se lo considera el promotor de las ideas libertarias que se inculcaron en los intelectuales quiteños. Aquí lo vemos acompañado de su hermana Manuela Espejo, quien colaboró también en la difusión de sus propuestas e ideas. Pero las ideas y manifestaciones de malestar en contra de la administración de los españoles no fue exclusivo de los intelectuales criollos. También hubieron levantamientos de los sectores rurales e indígenas. Antes de que me siga el capitán Arredondo, voy a aprovechar para comunicarles algo. Antes de la construcción del Estado ecuatoriano, existieron muchas manifestaciones políticas, económicas, culturales y hasta religiosas, que fueron consolidando con el pasar del tiempo la estructura de este Estado. Aquí en Quito existió diversos procesos de este tipo. Por citar unos breves ejemplos, la búsqueda de una autonomía de las élites criollas quiteñas en contra del monopolio de las administraciones de la monarquía española. Intenciones expresadas en algunas reuniones secretas, como el del llamado complot de la Navidad, el 25 de diciembre de 1808, también llamado Revolución de los Marqueses. Esta se realizó en la hacienda Chillo Compañía, de propiedad de Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, para acordar establecer una junta provincial de gobierno. O la reunión social y de tertulias en casa de Manuela Cañizares, casi un año después, la noche del 9 de agosto de 1809, donde se fraguó la destitución del presidente de la Real Audiencia, Conde Ruiz de Castilla, y la creación de una junta soberana de gobierno. La comunicación de destitución llegó a la madrugada del 10 de agosto de 1809 y estuvo a cargo de Antonio Ante, secretario de la Junta. Es el primer grito de la independencia. Te encontré, insurrecto. No escaparás. El capitán Arredondo no deja de perseguirme, al igual que los españoles persiguieron a los revolucionarios quiteños, quienes fueron capturados y encarcelados en las celdas del cuartel de la Real Audiencia, que funcionó también en este edificio. En el recorrido se hace una simulación del encarcelamiento en estas celdas con los visitantes, los mismos que tienen que responder correctamente a unas preguntas del guía para poder salir libres. A ver, para poder salir vamos a hacer unas preguntas, a ver si me han puesto atención. ¿Ya? Responden bien, van saliendo. Primera pregunta, facilita. ¿Quiénes eran los dueños originales de este edificio? Muy bien, sigan, ya les ganaron ahí. Sigan, por favor. Sigan. Ya salimos. Sí, ¿usted? No. ¿Sí? ¿Usted también? Ok, listo. Segunda pregunta. Había un historiador de estas tierras. ¿Cómo se llamaba? Ya les ganaron acá, sigan, por favor. Ya se quedan ustedes, ya ciérrenles nomás, ya no más preguntas. El recorrido avanza hacia algunos acontecimientos muy importantes en el siglo XIX, hechos que siguieron fortaleciendo la construcción del Estado ecuatoriano. Hechos como la participación de diputados locales en las Cortes de Cádiz,
la misma que fue una tribuna para demandar las necesidades más urgentes de las colonias que se encontraban en crisis política y económica. En estas salas se recuerda al comisionado regio Carlos Montúfar, quien fue comisionado por la corona española para solucionar las sublevaciones quiteñas. Sin embargo, Montúfar se rebeló contra España y creó, junto a sus ejércitos, el Estado de Quito, uno de los intentos más destacables en la búsqueda de una independencia total. Durante las primeras décadas del siglo XIX, se fue conformando un frente antimonárquico que buscaba de una vez por todas la separación de España. Es así que nace la figura del libertador Simón Bolívar, quien declara una guerra a muerte a los españoles. Es un largo proceso que dura años, con muchas batallas y la planificación de estrategias políticas en la formación del país de la Gran Colombia. A esto debemos mencionar la importancia de la independencia de Guayaquil el 9 de octubre de 1820, que marcó el inicio del proceso independentista de las provincias de Guayaquil, Cuenca y Quito, y otras ciudades aledañas que fueron sumándose a la causa de independencia. Sobresale la personalidad de Antonio José de Sucre, protagonista fundamental en este proceso. Bajo su mando, se selló la separación definitiva de España, el 24 de mayo de 1822, en la Batalla de Pichincha. Posteriormente, los territorios del actual Ecuador formaron parte del distrito del sur de la Gran Colombia. Septiembre de 1830 se crea esto, el Estado del Ecuador dentro de la República de Colombia, esta idea de países pequeños dentro de algo más grande. 5 años después, la Gran Colombia se logra un papel, así que se disuelve y se crea la República Independiente del Ecuador, en lo que vivimos ahora. Entonces, así se creó este país. El momento cumbre llega cuando descendemos unas pocas gradas para dirigirnos a uno de los calabozos del cuartel de la Real Audiencia. En este espacio existe una representación de la masacre del 2 de agosto de 1810. ¡Quieren liberar a los presos! ¡No lo permitiremos! ¡Fuera a los presos! ¡Hacia todos los quiteños! ¡De rodillas abajo! ¡No se den el Espíritu Santo! ¡Ciudadanos! ¡Salid de dicción que escapan con vida! ¡Ninguno! ¡Aquí haremos ganar al pueblo! ¡Nos han prometido una recompensa! ¡Muerte a todos los Pueblo de Quito, les habla el coronel Manuel Arredondo. Aquel 2 de agosto de 1810, un grupo de rebeldes, un grupo de insurrectos intentaron entrar a este cuartel para liberar a todos estos traidores, aquellos que el 10 de agosto defenestraron la verdadera autoridad española. No lo vamos a permitir. Y es que por eso que bajo mi mando toda la sangre quiteña fue derramada. Todos ellos fueron despedazados, destripados. Y con orgullo les digo que todos estos quiteños que tenían esos falsos ideales de libertad, de igualdad, que seguían los ideales de Espejo, fueron asesinados. Y toda esa sangre fue vertida en vano. ¿Dónde quedan esos ideales de libertad? Bueno, perdón, disculpe que me meta, ¿no, señor Arredondo? Ha estado persiguiendo durante todo este tiempo aquí en el museo, pero esto sí no le voy a permitir, discúlpeme que le diga. Le veo que está muy orgulloso, que ha matado a cerca de 300 ciudadanos quiteños, entre mujeres y niños. Sin embargo, le comento para su información nada más, para que se entere de que esta situación, este acontecimiento no fue en vano. El derramamiento de sangre de todos los quiteños, pues, tuvo frutos. Esta actividad más bien exacerbó el ideal patriótico, el ideal de independencia de España. Y le comento así, como un dato así suelto para que lo investigue, ¿no? 12 años después de este acontecimiento, se logró la independencia absoluta y total de España.
Le dejo así para la información para que lo revise, nada más. Decía, permiso. Hostia, no puede ser, o sea que alcanzaron su libertad. O sea que el que fracasó fue yo. Hostia, rayos. El museo tiene la muestra que se llama De Quito al Ecuador. Es la muestra con figuras de cera permanentemente que está acá e indica cómo se creó el Ecuador, empezando en 1735 y finalizando en 1835. Se atiende de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 4 de la tarde entra el último grupo. Los costos adultos, $1.50, para estudiantes de colegio o universidad 75 centavos y para tercera edad, niños y personas con alguna discapacidad 50 centavos. Bueno, entonces para la ciudadanía es como que bienvenidos si tienen interés por saber cómo se creó el país, qué significa el Estado-Nación, pues ven acá al Museo Alberto Mena Camaño y para entender el proceso de cómo es ahora es por también la influencia de cómo fue antes, ¿no? Pues todo eso lo pueden entender aquí. Y bueno, nos hemos cansado un poquito huyendo de Manuel Arredondo, que nos estaba persiguiendo durante todo este recorrido. Manuel Arredondo, que es el personaje que está representado por Jaime Pazmiño, a quien invitamos a que nos acompañe acá con nosotros. Jaime, qué gusto. Ahora ya no es de Manuel Arredondo. Ya no, ya. Ahora sí, Jaime puede estar tranquilo. Tranquilo, ya. No le voy a matar ahorita. Perfecto. Jaime, cuéntanos un poquito sobre las actividades que realizan en este museo. Claro, bueno, aquí principalmente hacemos el evento de Rojo Estigma, el cual nace aproximadamente el 2 de agosto del año 2010, que se trata de conmemorar a aquellos que murieron el 2 de agosto, ¿no? Es darle voz a aquellas personas que ya no están con nosotros y rescatar la memoria histórica, ¿no? Esta luz que ellos encendieron hace más de 200 años, pues que siga encendida pues a través de estos recorridos. Cuéntanos un poquito, de acuerdo a tu experiencia, ¿por qué la gente, por qué los turistas, por qué los visitantes deberían venir acá y visitar este museo? Bueno, en realidad es toda una experiencia, ¿no? Porque es el único museo que tiene figuras de cera. Aparte de eso, pues estamos hablando de un proceso que va de 1700 a 1830 aproximadamente. Entonces abarcamos todo. Entonces es importante porque conocer nuestra historia pues nos hace amar más a nuestra historia. Entonces, ahí está, ya ven, queridos amigos y amigas, la recomendación de nuestro amigo Jaime Pazmiño, Coronel Manuel Arredondo. Me caes mejor de Jaime Pazmiño. Sí, así dicen. Así dicen. Queridos amigos, entonces les invitamos a que vengan y visiten este importante centro cultural, el Museo Alberto Mena Camaño, aquí en la ciudad de Quito, en el centro histórico, juntito a la Presidencia de la República. Jaimito, vamos a seguir visitando. ¿Qué te parece? Vamos, Pablito. Vamos por allá, muy bien. Así termina esta visita al Museo de Cera Alberto Mena Camaño. No olvides registrarte en nuestro canal para recibir las notificaciones de nuestras publicaciones. Nos veremos en un próximo video para seguir conociendo los contenidos temáticos de los museos en el Ecuador. ¡Hasta pronto!